Hola chicos, bueno, vamos a comenzar este video número 5 de lógica y computabilidad con un tema muy importante que es el tema del razonamiento inductivo. Eh, Vamos a ver ahora lo que entendemos por razonamiento inductivo, contraponiéndolo al razonamiento deductivo. La diferencia sería muy simple. Mientras que el razonamiento deductivo va desde digamos, una afirmación general y a la que luego se puede hacer referencia en afirmaciones particulares. El caso de razonamiento inductivo es al revés. A partir de casos particulares se puede llegar a una conclusión general. Es decir, que el razonamiento deductivo sería desde lo general a lo particular, en cambio el razonamiento inductivo sería desde casos particulares se lleva a un razonamiento general. ¿En qué consiste la inducción en general? La inducción es una forma de razonamiento que consiste en establecer, como les decía recién, una ley o una conclusión general a partir de la observación de hechos o casos particulares. Como les decía, va desde lo particular hacia lo general, mientras que la deducción es exactamente al revés, de lo general iría a lo particular. En especial, vamos a ver qué es el razonamiento inductivo, en qué consiste y cómo se formula. Este razonamiento es un tipo de razonamiento que consiste en el análisis de casos particulares, es decir, casos sencillos, casos simples, para después llegar a una regla general que cumpla con todas las características de una situación que se plantea. Ahora bien, como vean ustedes, el razonamiento inductivo sería a partir de los primeros casos, caso 1, caso 2, caso 3, caso n, casos particulares, llegar a establecer a partir de la formulación de ellos una regla general que nos permita llegar a una conclusión válida en todos los casos. Es decir, como verán acá la flecha, cómo se direcciona del razonamiento inductivo, que sería desde lo particular llegar a un pensamiento general que pueda incluir una conclusión para todos los casos en general. El procedimiento que se sigue para la solución de problemas del razonamiento inductivo son una serie de pasos que vamos a ir viendo ahora. Para resolver este tipo de problemas, se siguen tres pasos fundamentales. Primero se trata de identificar el caso general del problema, es decir, cuál es el problema. Y luego, en el siguiente paso, establecer los tres primeros casos para el posterior análisis en general. Luego, en el paso 3, sería observar y analizar cada uno de esos casos planteados, 1, 2, 3, y luego obtener un caso general. ¿Resulta un poco difícil? No. Ya van a ver ustedes que no es tan difícil obtener un razonamiento inductivo y de hecho se hace bastante, no solamente en la vida cotidiana, sino también en el área de sistemas y en el área de programación en particular, sobre todo en matemática, ¿no? La inducción matemática es un método de demostración que se utiliza cuando se trata de establecer la velocidad de una lista infinita de proposiciones. Es un método bastante natural para usarse en una variedad de situaciones de la ciencia en las ciencias informáticas, en las ciencias de la computación. Algunas aplicaciones tienen un aspecto muy matemático porque son muy matemáticas en cuanto a su solución, a su modo de resolver el conflicto. Como es el caso, por ejemplo, de verificar que todo número entero positivo satisface cierta fórmula, por ejemplo. Otra utilización de este tipo de razonamiento inductivo es frecuente para demostrar que un programa o un algoritmo eh, se, puede, se puede utilizar ciclos, bucles, estructuras iterativas y ver cómo se solucionan y cómo se espera que sea su resolución. Eso es muy común también usarlo en este tipo de razonamiento. Vamos a ver los casos del razonamiento inductivo. Vamos a presentar varios ejemplos, varios casos
y cómo es que se siguen esos pasos determinados para llegar a la formulación general. Presentamos ahora las formas más comunes de cómo se presenta el razonamiento inductivo. Vamos a ver unas cuantas como para que quede claro este concepto. Vamos a empezar haciendo un ejemplo sobre números con cifras iguales elevadas al cuadrado. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, queremos hallar el resultado de, acá tenemos 8 unos. Si los contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unos elevados al cuadrado. ¿Cómo calculo 8 unos elevados al cuadrado? Utilizando un razonamiento deductivo sin tener que hacer una cuenta necesaria, lo hago de la siguiente, o se hace de la siguiente manera. Veamos la solución. Fíjense, 3 casos dijimos. Caso 1. Tomo un 1, lo elevo al cuadrado y su resultado es 1. Tomo 2 unos, los elevo al cuadrado y el resultado me da el dígito anterior más la cantidad de dígitos que estamos calculando, en este caso 2, y luego el número anterior. El caso 3 sería para 3 unos elevados al cuadrado. Entonces acá tengo los 2 dígitos anteriores más el número de dígitos que tiene este caso, 3, y luego voy decreciendo. Es decir, a ver si lo entienden, sea cuales sean los casos, en este caso el resultado que vamos a observar estará formado por números consecutivos, 1, 1, 2, 1, 2, 3, en forma ascendente, desde el 1 hasta la cantidad de unos. Acá tenemos 1, como solamente hay 1, acá tenemos 1, 2, acá tenemos 1, 2, 3. Y después en orden descendente los números. Acá tengo 1, 2 y luego el 1, acá tengo 1, 2, 3, 2, 1. En el caso 4, que serían 4 unos elevados al cuadrado, sería 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Así simple. Si tengo 5 unos elevados al cuadrado, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Y así podemos inferir finalmente que estos 8 unos elevados al cuadrado es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí obtengo, fíjense ustedes, y ahí obtengo sea cual sea la cantidad de unos, ahí obtengo el resultado esperado. Simplemente con hacer esta formulación. Entonces, el razonamiento inductivo tenemos, con 3 casos podemos generalizar esta información. Vamos a otro ejemplo, a ver si lo entienden. Vamos a ver varios. Arreglos geométricos. Digo, vamos a suponer, de la imagen que vamos a ver ahora, ¿cuántas esferas hay en la figura 20? Nosotros vamos a partir de 3 imágenes y tenemos que presuponer el resultado si presentamos la figura 20. Observen, en la figura 1 tengo 3 círculos, en la figura 2 tengo 6 círculos, en la figura 3 tengo 10 círculos. ¿Está? Eso es lo que tengo acá. Entonces ahora me preguntan, en la figura 20, yo no sé cuál será la figura 3, la figura 4, la figura 5, la figura 6, no sé, me dicen en la figura 20, ¿cuáles serían la cantidad de esferas que hay, o de círculos? Observemos. Veamos la solución. En la figura 1 hay 3 círculos, 3. En la figura 2 hay 6 círculos, 6. En la figura 3 hay 10 círculos. Fíjense ustedes, ¿cómo voy construyendo la cantidad de círculos? ¿Cómo lo construyo? Es dividiendo el número, fíjense, el 2 sería el número posterior a la figura 1, al 1, lo multiplico con la figura siguiente. Es decir, si la figura es 1, el 2 es el número siguiente multiplicado por el siguiente. Es decir, acá tengo en la figura 2, el número siguiente es 3, lo multiplico por el siguiente que es 4. En la figura 3 tengo el 4 y lo multiplico con el 5. En la figura 4 tendré el 5 y lo multiplicaré por 6. En la figura 5 tendré el 6 por el 7. Todo eso dividido por 2.
Esto es, entonces, el número de esferas en la figura n, no importa cuál sea n será n más 1 por n más 2, todo esto dividido 2. Ahora bien, nos dicen en la figura 20. En la figura 20, ¿cuántos van a haber? Por lo tanto, el número de esferas de la figura 20 van a ser, a ver si suponemos, 21 por 22 dividido 2. Y se fijan bien, es 21 por 22 dividido 2. Y el resultado da 231 esferas. Entonces acá tenemos 3 por 2, 6, dividido 2, 3, que es el número de esferas que tenemos acá. 4 por 3, 12, dividido 2, 6, que es la cantidad de esferas que tenemos acá. 5 por 4, 20, dividido 2, 10, que son la cantidad de esferas. Y así podemos calcular la cantidad de esferas para este tipo de figura, sea cual sea el número n. Ahí tenemos un razonamiento puramente inductivo. De casos particulares inferimos un caso general. Vamos a ver un poco más de ejemplos. Haya el valor de la siguiente serie, la serie numérica. Esa serie consiste en sumar los números enteros positivos desde el 1 hasta el número 35, siendo todos los números impares, es decir, 1, 3, 5, más 7, etcétera, 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 hasta el 35. Fíjense cómo sería la solución. Lo primero que se debe hacer es reconocer la característica propia de esta situación planteada, es decir, que son los números pares, de tal manera que al momento de plantear los casos particulares se deben respetar esta característica. En este caso se trata de una suma de números impares, para lo cual los casos particulares serían los siguientes. Vamos a empezar con el caso 1. El caso 1 sería es igual a 1, es decir, es igual a 1, donde el número finalizado sería el mismo número al cuadrado, 1 al cuadrado. 1 sería la cantidad de números a sumar y lo elevo al cuadrado, porque hay un sumando. Si sigo el caso 2 sería 1 más 3, acá tengo 2 sumando, por lo tanto lo que hago es, a la cantidad de dígitos lo elevo al cuadrado. Acá tendría como resultado el 4, 2 por 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4. Si acá sumo es 3 más 1, 4, o lo que es lo mismo, 2 al cuadrado. Si tengo que sumar, por ejemplo, el tercer caso sería 1 más 3 más 5. 1 más 3 más 5 más 9. Y fíjense lo que son 3 sumandos elevados al cuadrado. Así, si tendría, por ejemplo, el siguiente caso sería 7, donde ahí tengo 4 sumandos. Así que el resultado sería 4 al cuadrado, que sería 16. ¿Está? Y así sucesivamente. Con lo cual, siempre voy a obtener la cantidad de sumandos al cuadrado. Y ahí obtengo el caso general. De lo cual se induce lo siguiente. Que la serie va a ser igual a 1 más 3 hasta 2 por n menos 1. ¿Está? Que esto es igual, n sería la cantidad de sumandos, 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, elevados al cuadrado. Ahora bien, nos piden para 35 sumandos. En ese cuadro, para nuestro problema en particular, sería S, 1 más 3 más 4 más 5, más 35 por 2 menos 1, que serían 35 sumando al cuadrado, el resultado es 1225, el valor de la suma de los 35 primeros números impares, sin necesidad de hacer ningún cálculo, nada más que el cuadrado de la cantidad de dígitos que se presentan en esta serie. Este es otro ejemplo de un razonamiento inductivo. Vayamos ahora a determinar el cuadrado de los números de más de una cifra que terminan en la cifra 5. A ver, por ejemplo, veamos lo siguiente. Nos piden 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225. ¿Cómo construyo ese 225? Fíjense, lo que hago es elevar al cuadrado la última cifra. 5 por 5 es 25, la dejo al costado.
Y el otro valor, el 2 que está ahí a la izquierda, lo obtengo multiplicando 1, que es el dígito, por 2. Ese sería el caso 1. Miremos el caso 2. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto es 25 al cuadrado? 25 al cuadrado es 625. ¿Cómo construyo esto? Siempre el 5 al cuadrado, que es 25, lo dejo. Y el 6 lo construyo multiplicando el dígito 2 por el dígito posterior. Acá lo hice por 1, por el dígito posterior 1 es 2, y acá es 2 y el dígito posterior el 3. Fijémonos en el siguiente caso. 35 al cuadrado. Siempre dejo el 5 al cuadrado y ese es 25. 35 al cuadrado es 1225. Este 12 lo voy a construir con el dígito que está más a la izquierda multiplicado por el dígito posterior. A ver, entonces, ¿cómo puedo generalizar en este caso? Puedo decir, por ejemplo, 45 al cuadrado es 2025. Miren ustedes, acá siempre tengo el 5 al cuadrado, lo dejo que siempre me da 25. Y este 20 lo construyo multiplicando el primer dígito de esta cifra multiplicado por el posterior, que sería. A ver, entonces, ¿cómo obtengo 2? El 5 sería la terminación en todos los casos, porque todas las cifras terminan en 5. Al cuadrado sería igual a el producto del número en cuestión, del n, de este número n, multiplicado el número posterior. Esto por 25, agregándolo el 25. Y este sería el método inductivo para hallar este valor. A ver, para finalizar razonamientos inductivos, vamos a ver cuántos palitos hay en el siguiente arreglo, en el siguiente formato. Acá tengo una cierta cantidad de palillos, acá son fosforitos, que arman una estructura. A ver, la estructura se va a formar hasta el palito número 13, que no están todos dibujados porque son muchos. Se observa que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, hay un montón de palitos. Entonces, ¿cuántos palitos hay en el siguiente arreglo? Vamos a ver. Vamos a ver la solución. En el caso 1 hay un solo palito, que sería el caso este que está acá, 1. En el caso 2, que sería el caso que estoy tomando 1, 2, 3, 4 palitos, esta parte de acá, voy a obtener, el caso 2 sería 2, lo elevo al cuadrado, voy a tener 4 palitos. El caso 3 sería, fíjense ustedes, cuando la base ya son 3. En este caso van a ser 3 elevado al cuadrado. 3 por 3 son 9 palitos y van contando. Es decir, si yo tengo la base hasta 13, el resultado ¿cuál va a ser? 3 al cuadrado. Si yo tuviera 45 palitos, si acá tuviera 45 palitos como base, el resultado de la cantidad de palitos va a ser 45 al cuadrado. Por lo tal, se observa que el número de palitos es el cuadrado del número de palitos que hay en la base. Si acá en la base hay 13, va a ser 13 al cuadrado. ¿Bien? Y si tuviera, no sé, 95, van a ser 95 al cuadrado los palitos que puedo arreglar. Este tipo de ejercicios, de ejemplos, es para que ustedes se den una idea cómo se lleva a cabo el razonamiento inductivo. Siempre van a partir de premisas particulares, de casos particulares, para llegar a una conclusión general. Esto en contraposición del razonamiento deductivo, mediante el cual se establece primero la premisa general, para la cual luego se pueden suponer premisas particulares. Hasta acá, chicos, ustedes tienen los conceptos más importantes del razonamiento inductivo. Recordar casos particulares y luego llegar a la conclusión general. Esto es muy común que se utilice en informática, aplicada sobre todo a lo que tenga que ver la programación. Bueno, vamos a llegar
Faltaba acá detallar que el número de palitos en este caso va a ser 169 porque es 13 al cuadrado. Tenemos un ejercicio más para terminar de ver esta práctica. Dice, calcula la cantidad de cubos que hay en la figura 21. Acá en la figura 1 es muy fácil ver que tenemos 4 cubitos. Acá en la figura 2, acá tenemos 5 y 2 son 7. Acá en la figura 3 tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 en total. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? En la figura 21, ¿cuál va a ser la cantidad de cubos que haya en la figura número 21? Veamos cuál sería la solución. ¿Cómo la obtenemos acá? En la figura 1 hay 4. El resultado es 4. ¿Cómo lo obtenemos? Fíjense. Ese sería 3 por 1 más 1. Ahí obtenemos el número 4. En la figura 2 da 7. ¿Cómo lo obtenemos? 3 por 2 más 1. Observe que permanece constante el 3 y que lo que va a ir variando es el número de la figura. Siempre a eso se le suma 1. En la figura 3, el resultado es 10. ¿Cómo lo obtenemos? 3 en la constante multiplicado por la figura 3. En la figura 7 será 3 por 7 más 1. En la figura 14 será 3 por 14 más 1. Y en la figura 21 obviamente será 3 por 21 más 1. Esa es la. Entonces podemos informar que a partir de esto llegar a la siguiente regla de formación. El número de cubos en la figura n va a ser 3 por n más 1. Luego nos pide la cantidad de cubos en la figura 21. Simplemente reemplazamos. En la figura 21 va a ser 3 por 21 más 1. Por lo tanto, el número de cubos de la figura 21 es igual a 64. Otro ejemplo de razonamiento inductivo. Bien. Bueno, con esto, chicos, tienen la información adecuada para que ustedes puedan ver cómo es el razonamiento inductivo y cómo se lleva a cabo en nuestra lógica. Bueno, por supuesto que al leer el material van a tener algunas dudas. Les pido por favor que me manden un mensaje en el caso de que no lo puedan llegar a comprender o tengan alguna consulta que realizar. Bueno, nos estamos viendo en nuestro próximo video y hasta siempre y muchas gracias.